Ya, entonces comenzamos. Somos poquitos, hoy día. ¿Se ve esto o no? Sí, profe. Ya. Ahí. ¿Se lee bien? Profe, se ve en la pantalla de Meet nomás, Ah, ya, ok, ok. presentando algo más. Sí, estaba presentando otra vez, espérame. Ya, ¿ahora sí? Sí, profe, Ahora ahora sí. sí. Entonces, ya. Fotografista. Entonces, para volver un poquito y recordar lo que ya habíamos visto, nosotros habíamos conversado sobre sociólogos que estaban justo cuando la sociedad cambia. Entonces, la preocupación de ellos era que la sociedad cambió de estilo, es una sociedad homogénea a una sociedad heterogénea, ¿cierto? Y cómo la sociedad vuelve a resolver las relaciones entre ellos y cada cual tenía su perspectiva. Uno tenía una perspectiva económica, el otro tenía una perspectiva eh, de la acción social y el otro quería hacer a la sociología como una ciencia separando la acción social, que él lo llamó hecho social, de la persona en sí, como quitándole la subjetividad a la acción. ¿Recuerdan eso, cierto? Sí, profe. Ya. Y que contesten, porque si, para no sentirme así como que estoy hablando al vacío, por favor. Bueno, entonces el indicador de logro de esta clase explica la conducta humana desde una perspectiva teórica del proceso de socialización y el condicionamiento cultural. Bueno, antes de que pasemos de lleno a ese tema, yo les comento que una vez que la sociología nace como ciencia como tal, eh, ah, se dispersa en diferentes paradigmas de pensamiento que fueron clasificados. Hay más que esto, estos son algunos que van dando respuesta siempre a una temática bien similar, pero desde otra perspectiva. Entonces, por ejemplo, acá tenemos a Durkheim, que es del funcionalismo, que se le llamó funcionalismo estructuralista. ¿Por qué estructuralista? Porque para él, si recuerdan cuando lo leyeron, el hecho social es algo que es superior a la persona. Entonces, la persona en el fondo como que no tuviera decisión propia, sino que son estas estructuras las que lo hacen actuar como actúan. ¿Ya? Está el interaccionismo simbólico, que son las teorías de corto alcance, que lo que hacen es explicar momentos, explicar interacciones entre grupos acotados. Por ejemplo, el interaccionismo simbólico, dentro de sus estudios más interesantes, está toda la cultura carcelaria. De hecho, hay un libro sobre eso, que vendría a ser de interaccionismo simbólico, donde se le da significado a cada acción de las personas, porque en el fondo, para el interaccionismo simbólico, somos las personas las que damos significado a la acción que nosotros hacemos. Por otro lado está la etnometodología, que es una forma de estudiar, igual que la fenomenología, que ustedes la van a ver ahí más adelante cuando tengan investigación cualitativa. Están las teorías del conflicto, que son las teorías de dialécticas, como Marx, Habermas, que lo tienen que conocer, yo creo que alguna vez han escuchado a Habermas. Está Mark Horkheimer y Teodoro Adorno. Adorno también es más economista. Y está la teoría de sistemas, que bajo este alero crecen muchas teorías, porque esta teoría se hace un giro en el estudio. Ahí yo les voy a contar. Entonces, la pregunta es: ¿determina las estructuras sociales el comportamiento de un individuo o lo hace la acción humana? ¿Qué opinan ustedes? ¿Son las estructuras las que nos dicen cómo actuar y qué hacer, o nosotros mismos decidimos? ¿Qué opinan ustedes? Las estructuras. Catalina, tú dices que son las estructuras las que nos hacen Sí, funcionar como somos. sí, O te digo sea, que sí.
En el fondo nosotros nos movemos acá y pensamos que tenemos una ilusión de poder sobre nuestras vidas. No, que yo digo que las estructuras, porque no sé, nosotros vivimos estructurados de que hay que pensar de esta manera, de esta forma, que hay que hacer esto. Entonces, no sé si me entiende lo que yo quería. Sí, por eso, porque analiza la pregunta, si dice, ¿determina las estructuras sociales el comportamiento de un individuo o lo hace la acción humana? O sea, ¿somos acción y respuesta o siempre estamos determinados por las estructuras? No es que tu respuesta haya sido Lo hace incorrecta. la acción. Tú dices que es la acción. Bueno, esta Sí. es la pregunta que tuvo en tensión en la sociología por mucho tiempo y se le da distintas respuestas. O sea, como ustedes también pudieron ver al leer a los dos autores que ustedes leyeron, por un lado ustedes tienen a Durkheim, que él plantea que todo es fuera del individuo. Él no lo hace, o él no lo plantea así porque él piensa que el individuo no tiene ninguna injerencia, sino que es porque su necesidad de posicionar a la sociología como una ciencia hacía que el objeto de estudio fuera algo que no fuera, o sea, al que hacer el objeto de estudio no subjetivo le permitía posicionar a la sociología como ciencia. En cambio, ustedes, si recuerdan a Weber, él le explica que la acción humana es lo que importa. Entonces, dentro de esa pregunta se fueron dando vueltas muchos sociólogos. Ahora, creo que les presento al padre de la antropología moderna. Él se llama Bronislaw Malinowski. Él tiene él presenta, ustedes conocen la antropología como ciencia, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Este hombre plantea una nueva forma de estudio. O sea, ustedes lo pueden ver acá en las fotos como él está con estos aborígenes, que ahora mismo no recuerdo el nombre de la tribu. Él vivió muchos años, mira, ahí ustedes pueden ver, vivió 3 años con ellos porque él decía que la única forma de poder como entender el comportamiento de ellos, sus rituales, todo eso era viviendo la experiencia, lo que ahora se conocería como turismo vivencial, pero no, en antropología esto se llama... se me fue el nombre. Se me fue el nombre. No, Patricia. Etnografía. Etnografía. ¿Le anoto el nombre? Que no sé por qué no lo puse acá, espérenme. Ahí está. Etnografía. ¿Y cuál es la gracia de este tipo de estudios? Es que este estudio es un trabajo de campo arduo que le permite a los antropólogos adentrarse en lo más profundo de la cultura de una civilización. Y esto creó toda una corriente de investigación y pensamiento, porque en el fondo ustedes tienen que tratar de imaginar a este caballero, mírenlo cómo está ahí todo de blanco entre medio como que resaltan las fotos blanco y negro que ustedes pueden buscar de él. Y él logró vivir en la tribu a pesar de que no se vestía como ellos, logró vivir en esa tribu como si fuera uno más, y eso a él le dio acceso a información que una persona solamente meramente por observar no lo va a conseguir, porque en el fondo, ¿qué va a pasar si tú solo observas? Si tú solo observas a esta tribu, tú puedes sacar conclusiones de tu mente moderna de lo que está pasando ahí, y eso no te va a permitir saber lo que realmente está pasando en esa cultura. ¿Me entienden? Sí, profe. Así como que pasaría que si ustedes fueran a una casa de alguien que vienen recién conociendo y de repente, no sé, pues se dan cuenta que todas las familias, todas las casas son distintas. Y hasta que en realidad no conocen a esa familia, no entienden muchos comportamientos de las personas. Porque hay que ahondar más. Bueno, es por ahí la cosa. Él plantea este tipo de investigación y crea toda una nueva área de la antropología
Y ahí es cuando la antropología más se hace cargo del tema de la cultura, porque la sociología es un tema que le importa la cultura, pero no es central como en la antropología, que en la antropología es el estudio de la cultura. Bueno, el estudio más importante, por supuesto, en este trabajo de campo que él hizo, fue cuando él tuvo que tratar el significado del regalo. Porque esta tribu remaba muchos kilómetros por mar muy peligroso para entregar un obsequio a otra tribu. Entonces, él no comprendía por qué eso pasaba, por qué las personas se ponían así en peligro por ese obsequio, y luego la otra tribu hacía lo mismo. Pero cuando él conoció a la tribu se dio cuenta que en realidad ellos iban a dejar el obsequio sin esperar nada a cambio. Entonces, eso, pensado en las dinámicas económicas modernas, para él no tenía un significado, o sea, no tenía explicación. Y fue por un largo estudio, como le digo, y entender a la civilización y conocerla, que él pudo tener atisbos de por qué ellos lo hacían. Y bueno, de lo que se sabe es que era un ritual, pero él fue botando harta mitos sobre la cultura y trajo otras conclusiones que fueron ya tomadas por otros antropólogos y sociólogos más adelante, como Levi-Strauss, sobre las mitologías del mundo, porque las personas compartimos, sin darnos cuenta, mitologías similares. Por ejemplo, eh, que ahora olvidé el libro de Levi-Strauss, pero hay un libro de Levi-Strauss que muestra los mitos y leyendas alrededor del mundo que en el fondo buscan responder a las mismas problemáticas, pero con distintas historias, así como que tú puedes encontrar al Trauco con otro nombre alrededor del globo en otras civilizaciones. ¿Me entienden? Entonces, en el fondo, las civilizaciones siempre trataron de dar respuesta a los fenómenos a través de mitos y leyendas, aunque no tuvieran exactamente el mismo nombre. ¿Ya? Después tenemos a este caballero que revolucionó el pensar de la sociología. Para él entra en una fase porque eh, la sociología es una ciencia nueva en la historia del mundo. Y ustedes vieron, como yo les comenté la clase anterior, la sociología parte de la revolución industrial. Y a eso se le llamó modernidad. Modernidad. Y él trae consigo la postmodernidad. ¿Ya? Y en esta postmodernidad, él abandona la acción como acción misma, pero la acoge como el lenguaje de la acción. ¿Qué significa eso? Él ya no va a considerar la acción como nosotros la conocemos, como quien dice, como abrir el paraguas. ¿Se acuerdan cuando yo les contaba la clase anterior? Ya no, él no lo ve así, sino que él lo ve como un lenguaje. ¿Ya? Para él, la sociedad es un sistema que se mueve a través del lenguaje. ¿Ya? Y estas son las palabras fundamentales de esta teoría. Ahí las vamos a ir viendo cada una porque son autopoiesis, autorreferencia, sistemas abiertos y cerrados, clausura operacional y acoplamiento estructural. Estos son algunos de los conceptos, pero les voy a explicar acá los más relevantes. A ver, la historia de Luhmann parte con un chileno. Aunque ustedes no lo crean, hay un chileno aquí, Humberto Maturana. Este hombre, que es un científico chileno, o sea, desde el área de las ciencias naturales o de la biología, neurocientífico, si no me equivoco. Él tenía una teoría sobre las células. Y para Luhmann, la teoría de las células, porque son en primer orden, segundo orden y tercer orden. Las de tercer orden vendrían a ser las sociales para Maturana. Y a Luhmann le interesó esta teoría y él la desarrolló más, junto con Maturana en algún momento del trabajo de ellos. Entonces, ¿qué significa que un sistema sea autopoiético? Significa que se puede reproducir a sí mismo, como las células. O sea, cuando van a morir, nace otra célula. Y hay todo un libro de eso.
quiere decir que son autorreferentes, es quiere decir que la célula solo se conoce a sí misma, ¿ya? Dice Luhmann también que los sistemas pueden ser abiertos o cerrados dependiendo del momento en el que esté desarrollándose este sistema. Y cuando el sistema está abierto, eso quiere decir que puede ser un acoplamiento estructural, que es la apertura del sistema al intercambio de información, porque recuerden que aquí solamente es el lenguaje el que importa. Ustedes tienen que pensar que la sociedad chilena, por ejemplo, es un sistema, ¿ya? Pero dentro de ese sistema hay muchos subsistemas. Tenemos el sistema de salud, el sistema económico, tenemos el sistema educacional, tenemos los mismos sistemas que seríamos nosotros en nuestras casas, diferentes familias, tendríamos los sistemas ponte tú, los mapuches son otro sistema, y así, cada cosa es un sistema dentro de un gran sistema. Y esos sistemas están constantemente entregándose información, ¿ya? O están sin recibir información, porque eso es cuando los sistemas están cerrados. Y ahí existe una clausura operacional. Entonces, cuando un sistema está en una clausura operacional, es que está cerrado a recibir cualquier tipo de información. Y cuando está en acoplamiento estructural, está abierto a recibir información del sistema con el que se acople. No es que esté recibiendo cualquier información. Entonces, a eso se le llaman los inputs y los outputs, porque el sistema recibe información, se cierra y luego puede entenderla o no, y entregar un resultado de la información que recibió. ¿Se entendió eso? Chicos, ¿todos? Sí, profe. Ya. Sí, Así que tienen que entender a Luhmann como un sociólogo que rompe el esquema perdón, establecido hasta ese momento. Él cambia la forma de pensar la sociedad y lo ve como este sistema que él habla. Porque antes de él hubo un teorista de sistemas que se llamaba Talcott Parsons, pero él vio el sistema desde el punto de vista estructural. En cambio, Luhmann, con su método de análisis, él lo puede ver desde el sistema más mínimo hasta el sistema más grande. Entonces, y aparte que Parsons no lo consideró desde el lenguaje y Luhmann sí. De hecho, la teoría de Parsons fue completamente desechada con la aparición de la teoría de Niklas Luhmann, ¿ya? Entonces, es en estos sistemas que nosotros mismos seríamos un sistema en esta teoría. Entonces, toda la información que nosotros recibimos puede llegar en un momento donde nosotros podemos aceptar información o no aceptar información, o podemos, por ejemplo, no entender la información que recibimos, que esa es otra forma, ¿ya? Entonces, para Luhmann, ver la sociedad como un sistema y que la sociedad sea un sistema reduce la complejidad del entorno, ¿ya? Y al reducir la complejidad del entorno, nosotros podemos tener orden. Y lo que él buscaba era el orden social, cómo determinar este orden social, este intercambio continuo de información, ¿ya? Y al existir un orden social, normas que están dadas, interacciones que están ya normadas, entonces se va a reducir la complejidad del sistema entero, ¿ya? Entonces, que los sistemas, cuando están en una apertura operacional o en el complemento estructural, en primera instancia seleccionan la información que reciben, luego enuncian la información y luego ven si la pueden como comprender dentro del sistema mismo. Entonces, es súper importante que ustedes entiendan que cuando primero un sistema tiene que estar abierto a recibir información. Una vez que está abierto a recibir información, cuando la recibe, la tiene que procesar dentro del sistema y puede pasar que la información se entienda o que no se entienda. Y luego de que eso pase, ahí recién el sistema puede generar como un enunciado a partir de esa información que recibió. ¿Ya?
eso con la teoría de sistemas, que es importante que se sepa, que después también la van a ver, no así, pero van a conocer, hay una teoría de enfermería que es de sistemas, y gestión también son importantes los sistemas. Luego, en la historia aparece este caballero francés, que también viene a cambiar la forma en la que se estaba discutiendo las teorías de sociología sobre la sociedad. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de él? Porque él va a ser nuestro hombre que nos va a hablar de la socialización. ¿De qué forma? Para Bourdieu, las personas tenemos un hábitus. Él separó el hábitus en 4 momentos. Voy a explicar al tiro los 4 momentos. Y también él dijo que las personas tenemos capital, ¿ya? En este sentido, él no se refiere al capital como estrictamente económico, ¿ya? Porque ustedes pueden ver que dice capital económico, capital social, capital simbólico, capital cultural. Él va a considerar estos 4 capitales, porque él va a decir que es lo que como personas nosotros tenemos para poder movernos o relacionarnos con las personas, ¿ya? El capital económico, el capital económico bueno, es lo que dice que es la posesión económica de los recursos que una persona tiene, ¿ya? El capital social son recursos intangibles. No, no, no. Espérame un poquito. Al tiro vuelvo. Mil disculpas que mi gatito quiere encima mío. Estábamos en el capital social, ya. Son los recursos intangibles que una persona tiene que están basados en las pertenencias de la persona, pero que no son pertenencias materiales, sino que son eh, su propia, ¿cómo decirlo?, los ritos de su casa, los modales de la persona, todo eso que va a estar muy asociado a la clase a la que la persona, en la que la persona existe, ¿ya? Y eso va a estar constantemente entregado, por ejemplo, en primera instancia por la familia, luego los amigos, luego las parejas, y así nosotros vamos acumulando nuestro capital social, ¿ya? El capital cultural es un capital cultural, es formas de conocimiento, educación, habilidades, todo lo que nosotros recibimos, colegio, universidad, en la misma oficios, todo eso es capital cultural. ¿Ya? Y el capital cultural, como ustedes pueden ver, tiene 3 momentos. Está el incorporado, que es la capacidad de cultivarse e interiorizar conocimiento, ya, a la luz del propio hábitus, que al tiro voy a explicar el hábitus, pero es importante que entendamos el capital primero para que después veamos el hábitus. Después está el capital cultural objetivado, que son los bienes que la persona tiene. ¿Qué significa? Por ejemplo, yo soy socióloga, entonces, como para yo mostrar que soy socióloga, mi capital cultural objetivado sería tener muchos libros. Entonces, por ejemplo, ustedes van a ser enfermeros, su capital cultural objetivado, además del libro, podría ser tener el fonendo, el uniforme, no sé, tener esa clase de material. Para un médico sería tener la bata, no sé si me entiendes, cosas que te muestran te muestran tu capital cultural, tu profesión, lo que tú seas, ¿ya? Y por último está el capital cultural institucionalizado, que es el reconocimiento de tu campo. Es decir, en el entendido de profesionales sería el título, porque en este libro que él tiene que se llama Las reglas del arte, él explica que sin un título tú nunca tú no vas a poder penetrar un círculo profesional. O sea, el círculo profesional, por ejemplo, hasta que ustedes no tengan el título de enfermera, no van a ser enfermeras, por lo tanto, no van a entrar como en la cofradía de la enfermera. O sea, tú te puedes relacionar con las personas, pero tú no vas a ser considerado miembro del grupo. ¿Ya? Y eso pasa en todas las profesiones, oficios. O sea, por ejemplo, los mecánicos,
ahora hay mecánicos, bueno, con título, otros que se hicieron mecánicos que son más viejitos, pero si ellos no tienen o el bagaje, o sea, pues todos los años de experiencia, o no tienen el título, nunca van a entrar en ese campo, ¿ya? Y campo es lo que Bourdieu va a llamar que es el espacio social de acción y de influencia que tiene el individuo, ¿ya? En donde nosotros nos movemos, en donde nosotros actuamos. O sea, él no lo va a ver como sistema, él le llama campo, y todo lo que las personas tenemos, él lo llama capital. ¿Y cómo se va desarrollando este capital? En el hábitus. ¿Ya? Él dice que hay 4 hábitos. El primer hábitus es la socialización primaria de las personas. Es decir, nuestra familia, nuestro entorno más cercano, amigos de nuestros padres, nuestros propios amiguitos cuando somos chicos. Y ahí dice que esa primera socialización o ese primer hábitus es lo que va a determinar en muchos sentidos a la persona en su futuro. ¿Ya? En el hábitus 2 estamos hablando, por ejemplo, del colegio. Y ahí es donde Bourdieu nos va a decir que es algo que el individuo no elige, porque son nuestros padres los que eligen nuestro colegio, y eso significa que nosotros no, o sea, bueno, no vamos a poder elegirlo, y segundo, que ese lugar al que nosotros vamos a ir todos los días debería, en mayor parte de los casos, corresponder al sistema de valores, a todo el capital que nuestra familia tiene. Nosotros lo vamos a encontrar, los mismos valores, el mismo capital cultural, el mismo capital simbólico, lo vamos a encontrar en ese lugar. Por ejemplo, y acá tengo mi ejemplo nomás, por ejemplo, mis padres son católicos y yo terminé en un colegio católico donde todos eran hijos de padres casados por la iglesia, donde todos eran hijos de familias muy numerosas, así como 4 o 5 hijos. Entonces, porque mis papás también tuvieron 4 hijos católicos y casados por la iglesia, entonces el colegio tenía también ese filtro de que tenían que ser casados por la iglesia, así que como que en ese lugar terminamos todos con ese mismo perfil, ¿ya? Y las decisiones de las personas pueden ser por distintos motivos, o sea, puede ser cercanía, puede ser ahora el colegio, como mi caso que era católico, puede haber sido en otros casos cuando los colegios son adventistas o son metodistas, o que son colegios privados, porque yo quiero tener a mi hijo en un colegio ultra mega privado, super cool del lugar donde sea. Entonces, eso va a ser determinado única y exclusivamente, bueno, por los padres y por el capital, no solo el capital económico, sino que el capital social, simbólico, cultural, que la familia tiene y que le quiere entregar a su hijo, ¿ya? Después tenemos el hábitus 3, que es el primer momento en donde nosotros tomamos una decisión, ¿ya? Y es cuando las personas toman la decisión de ir a la universidad o tener un oficio o salieron de un técnico, seguir su técnico, así como es como un poco el proyecto, no tanto el proyecto de vida, pero es como el camino que siguen las personas. Y eso, aunque la persona no se dé cuenta, también va a estar determinado por cierto capital cultural. Por ejemplo, yo no conozco, chicos, las universidades de Antofagasta, pero acá en Santiago, porque tampoco soy de Santiago, cuando llegué acá a Santiago me di cuenta que había mucha gente obsesionada con la Universidad de Chile y obsesionada con la Universidad Católica, que tenían que ir a esas universidades. En cambio, donde yo era, de Concepción, a la gente le gusta entrar o a la del Biobío o a la Universidad de Concepción. No solamente porque fueran más económicas, sino que porque tenían un cierto prestigio. No sé, allá en Antofagasta, ¿cuál sería la universidad como a la que todo el mundo quiere entrar? La Universidad de Antofagasta. Disculpe, que no conozco no me escriban por el chat, que no alcanzo a leer. Ay, ahora lo voy a poder leer, a ver si puedo sacar eso. La UA me dice. Que profe, la Gaby no puede hablar. Ah, no, sí, está bien, Gaby. Solamente que no alcanzo a leer. Pucha, de nuevo lo saqué. Ya está. Entonces, las personas toman esas decisiones de acuerdo, por ejemplo, cuando ya somos adultos tomamos las decisiones, por ejemplo, con el dinero que tenemos, las aspiraciones que tenemos, que siempre van a jugar un rol importante en las decisiones que las personas toman, porque
las aspiraciones, nuestras propias ambiciones van a ser determinadas también de acuerdo al capital cultural y simbólico que nosotros tenemos. ¿Ya? De hecho, el capital simbólico viene a ser el más importante para una persona, porque es esta propiedad intangible que existe única y exclusivamente porque los otros nos las dan, ¿ya? O sea, cuando los otros nos reconocen estas ciertas habilidades, es que recién estas habilidades existen. Yo sé que suena súper raro, pero, por ejemplo, eh, cuando ustedes están trabajando y ustedes hacen bien algún procedimiento para los que son TENS, cuando viene un compañero de trabajo y dice, oye, no sé, pues, ¿cómo lo hiciste? O ayúdame o enséñame, es ahí cuando tu habilidad recién es reconocida dentro del campo. ¿Entendés? Y ahí es cuando nosotros tenemos un poquito de poder en nuestro propio campo, y ese es capital simbólico, que es poder tener un poquito más. Es importante entender que todo este capital económico, social, simbólico, cultural es una acumulación de la cultura propia de una clase, ¿ya? O sea, para Bourdieu, las clases sociales van a tener determinados capitales cada uno, ¿ya? Porque él no lo ve solamente una determinación por capital económico, sino que cada clase va a tener puede tener su propia forma de hablar, su propia forma de pensar, su propia forma de actuar o de ver las cosas o sus propios rituales. Y eso, él dice que cuando hay movilidad social, porque él plantea que sí hay movilidad social, cuando hay un cambio de clase, eso se nota. Por ejemplo, acá voy a usar un ejemplo de cine. Eh, ¿Vieron Titanic? Sí, Sí, profe. Ya. ¿Se acuerdan de la señora que fue la única que fue amable con Leonardo DiCaprio? La señora Sí, que le prestó el traje. ¿Se acuerdan ustedes lo que la gente decía de ella? De hecho, como la misma Kate Winslet la presenta a ella, se la comenta a Leonardo DiCaprio. Le dice que ella es una señora que no, que consiguió plata por petróleo, me parece, y que como que la gente no la quiere mucho porque ella no comparte la misma clase. A pesar, es como una rica, es como una rota con plata. En el fondo eso le dijo a Leonardo DiCaprio, que era de lo más amable, pero que era una rota con plata. Entonces, si ustedes comparan, por ejemplo, a la mamá de Kate Winslet, que era una señora súper estirada y seria y fome y todo lo que quieran, y esta otra señora, que era de lo más amable que hay, ella no se parecía a las personas con las que compartía el Titanic. ¿Te recuerdan eso? ¿No? Es el ejemplo más claro que tengo del cine. no mucho, profe. Profe, yo no vi el Titanic. ¿En serio? No. No es mi película favorita, pero yo la vería hasta que se pega el iceberg. Después de eso ya no la vería más. ¿Qué dice Silva Campos? Que es lo que no me alcanzó a ver. profe, la Gaby dice que sí se acuerda. Que sí se acuerda. Bueno, ahí, vean, busquen a la señora, porque ella es la demostración más clara de cómo, aunque existe movilidad social, no hay un capital compartido, porque podemos tener la misma plata, pero no tenemos el mismo capital social. Por ejemplo, esto en Chile lo pueden notar en el mismo, entre las mismas personas de regiones. Todas las personas de regiones somos muy distintos a los de Santiago. Yo vengo del sur y soy súper distinta a la gente de acá de Santiago. De hecho, ya no hablo tan cantadito como hablaba. No sé si sigo hablando tan cantadito, pero antes hablaba más cantadito. Eso era algo del capital cultural. ¿Qué dice ahí de nuevo su compañera, chiquilla? Dice que, a ver, se lo leo. Dice, era la típica rota con plata que la que se creía cuica. Es que yo no la vería así a la señora, la verdad. Yo la encontré súper amable, como que ella trataba de tener eh, la misma forma de hablar de ellos, pero se notaba a leguas que ella no era igual. Era mucho más amable en todo caso.
que la señora de, porque la mamá de la Kate Winslet era horriblemente pesada. Bueno, entonces, por qué es importante, por ejemplo, o qué opinan ustedes? ¿Por qué es importante esto para la enfermería? ¿Qué creen ustedes? Un gran silencio. ¿En serio nadie se va a aventurar? ¿Ay? ¿Mailing? ¿Sol? ¿Pilla? ¿A Jensen? ¿Jensen? ¿Así se decía? A lo mejor, a ver, Dale, a lo Catalina. mejor yo pensaría que por el hecho, no sé, no, me enredé, pero eh, como que la clase social no hace la persona, entonces eso daría también para la enfermería. No sé, No, pero o es que sea, ahora, como a la persona para... ya me enredé mucho. mira, digo, piensen, piénsense enfermeros. Piensen en el rol del enfermero. Porque, por un lado, sí, pues hay harto desde el área eh, de habilidades que el enfermero o enfermera debe tener. Pero la enfermería tiene otra área muy importante, o sea, son los enfermeros en los servicios los encargados de cosas que son fundamentales, que yo no les voy a decir, a ver si a ustedes se les ocurre, hartos han trabajado con enfermeros, entonces, si bien se pueden ver personas duras y todo, pero tienen una mano que es importante, o sea, una mano social que es importante, entonces, a ver si alguien saca alguna conclusión de por qué sería importante, por ejemplo, entender eh, el capital de una persona. A ver, Jordan, ¿qué cree usted? ¿No? Sol, yo la vi. Dale, Profe, Dani. ¿capital se refiere como con la ética? No, no, no tiene que ver con la ética. Profe, tiene que ver con el no juzgar a las personas. Sí, pero no, no es la... Profe, la Gaby dice, yo creo que depende mucho de los valores de cada uno, profe, y además de la empatía en que en realidad te guste lo que haces. Ya, sí puede ser la empatía una palabra, pero tampoco va por ahí. Miren, yo les voy a contar. Ustedes como enfermeros, cuando lo sean en un futuro, va a ser súper importante que ustedes entiendan de dónde viene la persona para poder hablarle a la persona. Porque ustedes a lo largo de su carrera van a aprender una cantidad de palabras complicadas. Imagínense que ya van a cumplir un año y ya conocen un montón de palabras difíciles, ¿cierto? Ustedes no le pueden decir a la persona, no, es que su músculo no sé cuánto se movió de tal forma y la fisiología, no le pueden decir eso a la persona los va a mirar así como, ¿qué? ¿Sí o no? Entonces, cuando ustedes hablen con las personas, tienen que entender con quién están hablando. No, esto no es una cuestión de discriminación, no es una cuestión de que alguien sea más o sea menos, no es eso. Es lo que ustedes tienen que lograr comunicarse de la forma más efectiva hacia su paciente. De eso se trata. Y esto no se trata de quién sabe más, quién sabe menos, quién es mejor, quién es peor. No es con esta lógica maniquea con la que vamos a pensar, sino que es entender a la persona en su individualidad y poder hablar con esa persona en su individualidad. Por ejemplo, miren, les cuento una talla. Mi hermana es enfermera. Ella trabaja en una urgencia, en una de las urgencias más peligrosas de acá de Santiago. Y ella, cuando venía recién llegando, nuevita, recién salida de la universidad, fue a hablar con el familiar de un paciente, ella trabaja en una urgencia ya,
con un familiar de un paciente y le explicó con las mejores palabras a la persona lo que le estaba pasando a su familiar. Y la señora se enojó porque pensó que ella le hablaba así porque pensaba que ella era no inteligente, yo no puedo decir garabatos, pero que era no inteligente y por eso le habló como con pera y manzana. Entonces, cuando mi hermana me contó esto a mí, yo le hablé algo parecido a lo que le estoy hablando a ustedes ahora, que era el comprender dónde estaba uno. No se trata de aquí de tratar mal a la gente, sino que de cuando se necesitan palabras simples o hablar de forma corta porque la gente no logra captar todo, o cuando se trata de extenderse un poco más porque estás dirigiendo a personas que son mucho más preguntonas o el típico paciente que les va a llegar ahora que viene con Doctor Google listo. Entonces, todas esas personas se van a tener que relacionar desde distintos puntos con estas personas de distintas formas de hablar, distintos lenguajes. Algunas personas van a tener que hablarles con muchos más ejemplos, otros con nada de ejemplos, otros van a tener que olvidarse completamente de los tecnicismos y así. Y todo va a depender del capital con el que la persona venga. Y esto yo no estoy hablando de prejuiciar a una persona, para nada. Estoy hablando de algo mucho más sutil que tenemos las personas cuando nos relacionamos, que es el entender al otro, entender con quién me estoy relacionando yo. ¿Se entendió? Sí, profe. Y profe, ¿Lo habían pensado de esa manera? O sea, como que sabía que se tenía que pensar así, o sea, que se tenía que decir en ciertas cosas, pero no lo relacioné con la pregunta que usted hizo. Ok, a lo mejor hice mal la pregunta. ¿Quién sabe? Así que eh, en el entender el hábitus y el capital, vamos a hacer una tarea que es muy personal. Vamos a plantear nuestros propios 4 hábitos, ¿ya? Y vamos a determinar, el capital económico es el único el que no vamos a hacer, pero el resto de los capitales sí. Que ustedes logren identificar su propio capital social, que entiendan su propio capital cultural y el hábitus inscrito, ¿ya? Adscrito, ¿cómo han sido sus hábitos a lo largo? Porque ustedes tenían el hábitus 3 en este momento. ¿Ya? ¿No? ¿Sí? sí, profe. Sí, profe. Ya, chicos. Es que esta clase es cortita porque es como para que se entienda la socialización y ustedes se van a dar cuenta la próxima clase que nos veamos, aunque estemos desfasados un poquito del tema, voy a seleccionar algunos, les voy a preguntar previo correo antes, sí. Si quieren hablar un poco de cómo ustedes relacionaron este tema y lo exponemos, ¿ya? Va a ser cortito. Bueno, chicos. Ya, profe. Ya, Ya, profe. profe. ¿Hasta qué hora tenemos para hacer esta tarea? Tenemos hasta las 4. ¿Ya? Ya. Yo de todas maneras voy a dejar un texto que es de este autor, que es el libro La Distinción, ¿ya? Que es donde trata este tema. Les voy a dejar unas páginas para que lean, que no son para la tarea ahora, son para estudiar para las pruebas, ¿ya? Entonces, el libro va a entrar en los controles y las pruebas, pero para hacer esta actividad necesitamos solamente estar acá. Igual de todas maneras, apenas se suba a YouTube, yo lo subo al aula, ¿ya? Ya, profe. Profe, profe, esta tarea será conjunto, acumulativa. Sí, va a ser como puntos como el anterior, va a ser 2 puntos. Ah, ya. ¿Ya? Ah, y estoy aprendiendo a... Espérame. Bajar esto. Dejar de presentar. Ahí sí. Ya. Y voy un poco lento con las tareas anteriores porque como que cambiaron el orden del aula virtual, entonces como que surgió un poquito para encontrar dónde era que se corregía, ¿ya? Pero ahí voy a hacer la lista, va a estar todo listo para los controles para cada uno de sus puntos, ¿ya? A esto también le voy a dejar hecho para que suban la tarea, es en un Word, importante
que esté bien escrito, que tenga las mayúsculas correspondientes, no necesita portada, solamente que arriba arriba en la hoja pongan su nombre, Enfermería Antofagasta, para que yo no me pierda de quién es qué, ¿ya? Así que no necesita portada, solamente es una hoja de Word muy simple, en donde ustedes traten los 4 hábitos, o sea, 3 hábitos, porque están en el tercero, 3 hábitos, y entiendan sus capitales sociales, simbólicos, culturales, ¿ya? Y es una tarea de aplicación, que piénsenlo bien, reflexionenlo, y apenas pueda subo la clase, ¿ya? Ya, profe. Ya, profe. Ha sido un gusto. Quedaré esperando sus tareas. Me voy al tiro al aula a abrirla, a dejar todo habilitado. Ya. Que estén bien. Igual, profe, cuídese. Chao, profe. Igual, Gracias. profe. Muy bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao.